Buenos días, mi nombre es Rafael Mario Ruiz Díaz, soy residente de segundo año en anestesiología del Hospital General de Occidente, Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar sobre la farmacología de la anestesia en el paciente pediátrico. Específicamente, no vamos a hacer un tema muy puntual, muy hondo con cada fármaco, porque sería algo muy extenso. Vamos a hablar sobre las principales diferencias que hay entre el niño y el paciente adulto. Específicamente, se me pidió que hablara sobre fármacos endovenosos y fármacos anestésicos inhalados. Entonces, quiero iniciar esta presentación con dos frases con respecto a diferencia farmacológica. La primera es que los niños no son adultos pequeños, pero también podríamos decir que los niños son potenciales adultos, aunque son pequeños. ¿A qué me refiero con estas dos fases que son un poco hasta similares? No son adultos pequeños en cuanto hay diferencias anatomofisiológicas que los diferencian claramente y hacen un sistema completamente distinto, como son el contenido hídrico corporal, la partición entre la sangre central y periférica, las tasas metabólicas, los diferentes volúmenes. Pero ¿a qué nos referimos entonces con los niños son potenciales adultos pequeños? En que la genómica de los niños, desde que nace, ya está configurada y va a ser la que va a desarrollar su fenotipo a lo largo de toda su vida. Partiendo de esto que acabo de decir, podríamos hablar que desde el punto de vista farmacológico hay varias formas de dar medicamentos en los pacientes. Aquí, como ustedes pueden ver, están las tres principales que se han ido desarrollando, pero hay una cuarta que es un poco más nueva y que pienso yo que en unos 20 o 30 años va a ser la forma de administrar medicamentos que va a prevalecer y pues siendo un poco, hasta podría decirlo un poco triste desde el punto de vista de nosotros, de esta especialidad, va a ser que el papel del anestesiólogo tenga un papel un poco de menos importancia. Pues La forma farmacéutica... ¿Aló? Rafa, ¿Sí? Hola. Rafa, Sí, hola, hola. oye, ¿Sí me que escuchan? si puedes permitirle el acceso a varios, por favor. Ay, creo que no soy yo. Ah, sí, perdón. Al doctor Mercado, a Karen, Ya, ya a le, Luis, el rotante de la Cruz Verde, por favor. ya, ya le di. Ya le permití el acceso. Perfecto. Entonces, como le estaba comentando, entre la forma está la forma farmacéutica, que es la que nos enseñan en las escuelas de medicina, básicamente, en la cual se hacen diferentes estudios y en la cual se hacen diferentes estudios y con ese estudio se determina una dosis X y que logre tener la cobertura suficiente con la cantidad de medicamento para abarcar el efecto. Esta forma es la forma tradicional, pero pues es la forma menos efectiva y que tenga o que pueda abarcar menos efectos adversos porque es una forma básica. La otra forma es la forma farmacocinética, en la cual se tienen en cuenta todas las variables hemodinámicas que puede, o todas las variables que puede tener el fármaco más bien cuando ingresa al cuerpo, desde cómo es absorbido, desde cómo es distribuido, cómo es metabolizado y cómo es eliminado. Todo esto teniendo en cuenta que lo que busca es crear una concentración plasmática adecuada para poder llegar al sitio de efecto. Y la forma que actualmente es la que se debería hacer principalmente en la administración de medicamentos, en toda la cirugía, en nuestro quirófano,
que es la forma farmacodinámica, que ya no tiene que ver tanto, no le importa específicamente cuánto es la concentración plasmática del fármaco, sino qué está pasando ya en nuestro sitio de efecto. O sea, qué está pasando cuando el fármaco llega al receptor, cómo es la traducción y cuál va a ser el efecto que va a tener. Que lo miramos básicamente con monitorización, por ejemplo, como es el BIS, como es el tren de 4, en fin. Todas estas formas, y lógicamente tienen en cuenta o van a tener a que hacer ajustes con respecto a todo esto que esté viviendo el paciente en un momento determinado, porque pues esto condiciona mucho la administración de fármacos. Y les decía que hay una cuarta forma que va en un tiempo absorber todos estos modelos anteriormente descritos, que es la forma de administración con respecto a la farmacogenómica, que es una forma relativamente nueva en donde se hace una individualización del individuo pues, por las características genéticas del individuo, teniendo en cuenta todas las enzimas, la arquitectura que tiene que ver con el proceso de enfermedad, incluso toda la predisposición que tenga el individuo desde que nace ya conociendo a realizar efectos adversos catastróficos, por ejemplo, como sería en este caso una hipertermia maligna en contexto de administración de inhalados. Entonces, esto hace que sea una forma de administración mucho más segura y mucho más específica. Aquí le coloco un ejemplo, por ejemplo, los genes que tienen que ver y que se identifican, que tienen que ver con el mecanismo o el metabolismo de ciertos fármacos, cómo de esta forma ya se individualiza cada fármaco y se va a saber específicamente, no por la concentración farmática, no por el sitio de efecto como tal, como ya hemos visto, sino específicamente componentes genéticos, cómo va a estar programado para cada fármaco. Ahí le dejo este artículo, yo voy a dejar las diapositivas también, pero sería bueno que le den una checada porque me parece algo interesante. Pero bueno, continuemos con la forma de administración que lo se hace cotidianamente en nuestros quirófanos. Hablemos entonces de los cambios o de todos los cambios a nivel farmacocinéticos que hay entre un niño y en el adulto, y la importancia que va a tener esto para la administración de nuestros medicamentos. Hablemos entonces de la absorción y hablemos de las diferentes vías que tienen que estar referenciadas con la absorción. Por ejemplo, en la vía transdérmica, la importancia está en que, como ya hemos hablado en anteriores clases, la cantidad de tejido queratinizado a nivel de la piel es menor y además en la piel de los niños con relación a los adultos es muy perfundida y hay un gasto cardíaco a los tejidos muy aumentado. ¿En qué se resume todo esto que acabo de decir? Que la absorción va a estar aumentada y si no tenemos en cuenta a la hora de administrar los medicamentos, vamos a presentar muchos efectos secundarios. En la forma de administración oral, básicamente sabemos que los niños tienen un sistema nervioso inmaduro, principalmente 1 o 2 años. Por eso a veces se considera que los niños en contexto de consecuencia de intubación rápida es un estómago lleno por todas estas características. ¿Y qué predispone a esto desde el punto de vista de la administración de los fármacos? Disculpe, estoy escuchando mucho ruido. ¿A qué predispone esto desde el punto de vista de la administración de los fármacos? Que esto va a retrasar definitivamente la biodisponibilidad del fármaco para el concepto de su administración. Otra vía es la vía intramuscular. No está muy bien vista porque es un procedimiento un poco cruento para administrarse a un niño, un infante, un recién nacido, pudiendo haber otras vías, pero es una vía válida y es una vía en la cual
por la buena perfusión de los tejidos y gasto cardíaco, se va a tener una buena disponibilidad. Creo que estoy escuchando mucho ruido. Tranquilo, Arre. Ahí agarraste. Mira, nomás que todavía no traigo bien armada. Ok. Otra vía importante es la vía epidural. En esta vía, pues la importancia que está es que tenemos un espacio epidural relativamente pequeño y hasta los 6 meses la vascularización de este espacio es muy, muy significativa. Por eso es una buena vía para poder administrar los fármacos, teniendo en cuenta que la reabsorción por estas características y por el recambio de líquido cefalorraquídeo y por todas estas cosas va a ser también muy rápida. Ya hablamos de la absorción, vamos a hablar rápidamente de la distribución. Y un punto importante acá es que hay que tener en cuenta que todos los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos que se utilizan en los niños son más o menos una translocación de los modelos que se han hecho en los estudios en los adultos, teniendo la referencia, guardando las referencias de los cambios anatomofisiológicos que hay entre un niño y un adulto. Pero bueno, como ustedes ya saben, podremos utilizar este modelo de 3 compartimentos o 3 volúmenes para tratar de explicar mejor esta parte de la distribución, en el cual el volumen 1, volumen central, es el volumen del plasma, del hígado, o bueno, de los órganos que tienen la mayor perfusión o gasto cardíaco, en este caso, no solamente, bueno, el plasma, sino el hígado, corazón, riñones, pulmones, cerebro. El volumen 2, el compartimento 2 está compuesto principalmente por músculo y el compartimento 3 está compuesto principalmente por grasa. Entonces, ¿cómo es o cómo se distribuye un fármaco una vez está en el torrente sanguíneo? Ingresa directamente al compartimento central, o sea, este que está acá, y tiene una fase de distribución rápida que se va a ir principalmente a este compartimento 2 y tiene una fase de distribución lenta que se va a ir principalmente a este compartimento 3. Ya luego, cuando las concentraciones de los fármacos tienen una homeostasis entre estos 3 compartimentos, va a empezar la fase de eliminación, en la cual del compartimento 2 al compartimento 3 van a irse a este compartimento central nuevamente en una redistribución y desde allí se va el fármaco a metabolizar y posteriormente a eliminar. ¿Qué importancia o qué cambios hay referente con respecto a los niños? Primero, que este compartimento va a estar aumentado. Y va a estar aumentado porque hay un aumento significativo del líquido extracelular con respecto al porcentaje del líquido líquido extracelular en los adultos. En un niño se dice que puede llegar a ser hasta un 63% con respecto a los adultos, que es un 43% con respecto a su agua corporal total. Teniendo en cuenta que el agua corporal total en los niños tiene un volumen superior al de los adultos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ahorita lo vamos a comentar. Pero hay una disminución, así como hay un aumento de este compartimento, hay una disminución tanto de este compartimento como de este compartimento. En forma práctica, ¿qué quiere decir? Que se va a requerir mayor fármaco para tener una concentración similar si lo hacemos esa translocación hacia un adulto. Pero ya cuando hay una redistribución, vamos a ver que va a haber una menor concentración de estos 2 compartimentos. Por eso, por ejemplo, fármacos lipofílicos, como son la mayoría de nuestros anestésicos o como son nuestros opioides, no van a poder almacenarse en gran cantidad. Y en cuanto a la redistribución, va a ser un poco más rápida con respecto a los del adulto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, presenta alguna duda sobre esto que acabo de comentar. Bueno, continuamos.
Otro punto muy importante es el de las proteínas y el impacto que tiene el pH. Hay dos tipos de proteínas importantes con respecto al que tienen que ver con la distribución de nuestro fármaco. Los fármacos, recordemos que los fármacos ácidos se unen a la albúmina y los fármacos que son de tendencia básica se unen a la glicoproteína alfa-1 ácida. ¿Qué importancia tiene esto en los niños? Y es que tanto la albúmina como esta otra glicoproteína alfa-1 ácida van a estar disminuidas con respecto al uso sustancialmente. ¿Qué significa esto? Que va a haber un fármaco más libre por la disminución de estas proteínas. Esto implicará sobre todo aún más en los fármacos como los anestésicos locales que tienen una alta unión a proteínas. Y el otro punto muy importante es el pH. Recordemos que, por ejemplo, un fármaco ácido, si está sometido a un pH ácido, su forma no ionizada, que es la que va a cruzar las barreras, va a estar más libre todavía. Y si tenemos en cuenta que el pH de un recién nacido sigue siendo básico porque suele ser de un pH de 7.18 a 7.38, algunos 7.20, 7.40, lo mencionan algunos textos. Sin embargo, es más ácido con respecto al de un adulto. Y esto hace que si no tiene el nivel de proteínas es menor, por lo tanto el fármaco va a estar libre y es un pH tendiente a ser más ácido, va a cruzar ese fármaco con más facilidad a su sitio de efecto, como vemos acá. Otro punto sería ya el cerebro, que recuerden que hay una barrera, que es la barrera hematoencefálica, que es una barrera a diferentes fármacos, sobre todo los fármacos que están unidos a proteínas. Pero en los niños hasta más o menos al final de la edad neonatal, no presenta una barrera hematoencefálica desarrollada, lo que confiere una permeabilidad mayor a todos estos fármacos. Ya aquí quería mostrarle la importancia de la unión a estas proteínas que estaba viendo y un punto significativo aquí, como en el contexto si tenemos un niño que tenga riesgo de kerníterus porque se están elevando la bilirrubina por cualquier causa pues que predisponga, si utilizamos fármacos que tengan como sitio de unión la warfarina, la albúmina, perdón, como estos fármacos que estoy comentándolo acá, todavía va a predisponer a mayor riesgo de kerníterus que pueda producir. Y acá, esta es la otra que estaba comentándole, vemos cómo estos niveles tienden a normalizarse más o menos, bueno, no se normalizan, pero sí tienden a aumentarse más o menos a las 9 o 12 meses. No sé si quieran hacer algún comentario. Ok, continuemos. Ya el otro punto, ya es de la farmacocinética, ya tendría que ver con el metabolismo. En este caso, tenemos a la imagen al hígado, ¿verdad? Y la primera imagen que nos llega a la cabeza es un hígado inmaduro. Pero yo esa inmadurez la voy a poner como entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque cuando haces la revisión, te enteras que las reacciones de fase 1, que como son la de oxidorreducción, hidrólisis, y la de fase 2, que tiene que ver con las diferentes reacciones de conjugación, metilación, etcétera. Sí están completamente inmaduros al nacer, sobre todo en un prematuro, pero vemos cómo prácticamente la de fase 1, los primeros días ya empieza a presentar su maduración, y la de fase 2 ya comienza a madurar parcialmente, o habrá un componente de maduración a los 3 meses de edad. Ahora, es un hígado a los 3 meses parcialmente inmaduro, pero con otra característica, y es que tiene un flujo hepático muy aumentado, sobre todo en los primeros y 2 años, y va a disminuir después ese flujo hepático progresivamente hasta llegar al flujo hepático normal de los adultos.
¿Qué nos trae en contexto esto? Hombre, sí es un hígado inmaduro relativamente hasta los 3 meses, pero un flujo hepático aumentado, y esto nos lleva a que es un metabolismo hepático y una biotransformación similar, incluso a veces mayor en los primeros 2 años de vida por estas dos características. Ahora, no quiero decir con esto que hay una madurez completa. Acá les pongo una tabla en la cual podemos ver más o menos cómo la actividad de las diferentes enzimas que se utilizan o que utilizan para el metabolismo de nuestros diferentes fármacos, por ejemplo, van a tener una actividad desde el primer mes a comenzar su expresión, pero vemos como el 50% de la actividad va a estar presente al año, algunos a los 6 meses, y otros se va a completar a los 6 o los 4 años. Y ya por último, desde el punto de vista de la farmacocinética con los cambios, vamos a ver como la eliminación, que está inmadura, sí, está inmadura porque los dos procesos que tienen que ver una importancia a nivel del manejo renal, como son la tasa de filtración globular y el manejo tubular, va a estar completamente inmaduro. Se dice que la tasa tiende a normalizarse hasta los 2 primeros años de vida, lo mismo que el aclaramiento del fármaco va a tardar más o menos 3 o 4 semanas hasta que inicie la normalización. Por eso es muy importante tener en cuenta los diferentes fármacos que tienen una eliminación muy significativa renal, y hay que hacerles un ajuste obligatoriamente, porque si no va a terminar con una lesión renal o proceso de intoxicación a nivel sistémico. Acá les dejo en esta diapositiva como un resumen de todos los cambios que se van a presentar desde el punto de vista farmacocinético. Ya desde el punto de vista farmacodinámico, sí hay cambios. Recordemos que cuando hablamos de farmacodinámico, hablamos específicamente de lo que hace el fármaco desde el receptor para aguas arriba, es decir, su mecanismo de transducción intracelular y todas estas cosas. Que sí se ven, sí hay muchos cambios, sobre todo porque hay diferentes situaciones. Por ejemplo, se sabe que hay una inmadurez de la membrana de la unión neuromuscular. Esto predispone a que la sensibilidad a los diferentes bloqueantes neuromusculares sea diferente con respecto a lo de los adultos. O, por ejemplo, hay algo muy importante que tiene que ver con el metabolismo del calcio, no tanto con el metabolismo, sino el calcio específicamente en el nivel de corazón. Por ejemplo, se sabe que hay concentraciones mucho menores por metro cuadrado de calcio en el corazón con respecto a lo del adulto. ¿Qué implica esto? Que si damos un bloqueante de calcio, como el verapamilo, por ejemplo, si no lo damos a una dosis adecuada, de una forma correcta, tranquilamente podremos inducir un paro cardíaco en un niño. O por el lado contrario, si administramos calcio más el necesario, vamos a tener una respuesta exagerada y vamos a tener también un desencadenante, una arritmia y un paro cardiorrespiratorio. O por otra forma de decirlo, las benzodiazepinas, digamos que tienen una respuesta no muy específica hasta los 10 años. Y esto se sabe que está presente porque los receptores de GABA son completamente, o no tienen, o alcanzan la madurez más o menos hasta los 10 años de vida. No me voy a extender más con la farmacodinámica, pero sí voy a ser puntuales, sobre todo con algunos fármacos que utilizamos en el contexto de sedantes endovenosos. En este caso, digamos, cosas puntuales sobre el propofol. Ya vimos cómo afectan estos fármacos el volumen del compartimento central. Esto hace, como lo habíamos dicho, que requiera mucho más dosis para equiparar la concentración plasmática si la miramos desde el punto de vista de un adulto. Entonces vemos aquí cómo las dosis del propofol aumentan. Y una recomendación, esta recomendación la tiende a hacer principalmente a la FDA, pero lo ven en la mayoría de los textos con respecto a pediatría, es que se sugiere que siempre los niños la inyección de propofol sea muy lenta, de 20 a 30 segundos,
porque fácilmente puede producir un desbalance cardiovascular. Por lo otro, que también comentamos que tienen que ver referencia a la distribución y a los volúmenes, los compartimentos 3 y 2 y el aclaramiento. La vida media del Propofol va a ser mucho más corta con respecto a los adultos, hasta un 25%. Y lo otro, pues, por ser doloroso, siempre se sugiere precederlo de la lidocaína, una dosis de 0.5 miligramos por kilo. Por la FDA es un poco más estricta, ya uno recomienda el uso de Propofol incluso como sedante inductor en niños menos de 3 años o para mantenimiento en menos de 2 meses, porque como les digo, tiene mucha variabilidad hemodinámica. Otro fármaco que digamos que cada día gana más auge en los niños es la ketamina. Y bueno, curiosamente es uno de los fármacos, de los pocos fármacos que está descrito que se puede utilizar a nivel intramuscular. Cuando ya vimos que a nivel intramuscular no es la vía más idónea en contexto de un niño, porque es una vía cruenta, pues. Pero si en el caso de que no hay una vía endovenosa o la inducción no se pueda llevar por X o Y motivo, como por un anestésico inhalado o un halogenado, a estas dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo puede ser útil en el contexto para realizar una inducción. Pero bueno, sí tener muy presente los efectos secundarios que pueden presentar y que le hacen una contraindicación relativa, en este caso como el paciente tenga una PIC, una presión intracerebral aumentada, aunque eso está muy discutido, pero aún se sigue considerando, sobre todo con respecto a niños, una presión también intraocular aumentada. Otro punto también en los niños que tengan antecedentes de convulsiones complejas febriles o un síndrome de West, hay que ser muy cuidadosos con el uso de ketamina porque puede desencadenar crisis convulsivas también. Bueno, sobra decir los efectos positivos a nivel cardiovasculares que ya conocemos y su efecto como broncodilatador. La Dexme es otro fármaco, digamos, que desde mi punto de vista va a ser uno de los fármacos reyes en el contexto de los niños que van a requerir una anestesia fuera del quirófano, como procedimientos como una resonancia o otros procedimientos rápidos como una fibrobroncoscopía que se quiera hacer, porque tiene la ventaja pues que no tiene efecto, el efecto que tiene sobre el impulso respiratorio en cuanto a la depresión es mínimo o nulo, por lo tanto es seguro y no tiene predisposición, a diferente de los otros fármacos, a producir una apnea. Y no solamente está descrita la vía endovenosa, sino que vemos, por ejemplo, tiene mucha utilidad a nivel nasal, intranasal, en este caso a nivel de la mucosa. Sí es cierto que el tiempo para inicio va a ser un poco prolongado, de 20 hasta 40 minutos, pero es un fármaco que cuando se utiliza, o lo que hemos tenido la oportunidad de ver cómo es su funcionamiento, es un fármaco seguro y es un fármaco que te da el nivel de sedación que busca sin el miedo que te haga una apnea, por lo que hemos visto. Importante, si ya vimos todos estos efectos cardiovasculares que puede presentar, no se sugiere darlo en bolo en un niño así a nivel endovenoso, porque incluso, bueno, sabemos que por su efecto alfa-2 te podría producir una hipotensión, pero también podría tener un efecto alfa-1 y en bolo ese efecto alfa-1 al inicio podría presentarse y te podría, en vez de dar una hipotensión, primero un proceso de hipertensión, entre todos los procesos que tiene que ver esto, no solamente por efecto alfa-1 específico, sino por otras cosas, pero sí podría presentarte un inicio, una hipertensión y después producirte una bradicardia, una hipotensión, recordando que los niños son muy dependientes de la frecuencia, sobre
todos los recién nacidos y los infantes. Es la principal dependencia que tiene que ver con el gasto cardíaco. Y hablemos ya sus puntos aquí rápidos. El fentanil, que lo podemos utilizar como un coayudante en el contexto de una analgesia perioperatoria o en el contexto para evitar los reflejos de la vía aérea. Pero quería señalar un punto que a veces tenemos mucho miedo de utilizarlo a dosis que aparentemente no estamos acostumbrados a utilizarlos, como son estas dosis de 10 a 100 microgramos por kilogramo hora. Estas dosis son seguras, e incluso son seguras en niños y se utilizan de forma prácticamente cotidiana en aquellos pacientes que hay que mantener una estabilidad cardiovascular y tienen una cirugía de muy alto riesgo, como son los procedimientos cardíacos. Se utilizan, están descritas y presentan esta estabilidad. Ya con desde el punto de vista farmacocinético, pues lo que hemos estado comentando, por su distribución y por su rápido aclaramiento, va a tener un efecto menos duradero. Un punto importante es que en los niños, si se pasan muy rápido, sí se va a presentar con más facilidad entre los adultos el toras leñoso. Y la FDA recomienda que los opioides, en este caso el fentanil, en los niños, no se utilice de forma o no se utilice en conjunto con benzodiazepina, porque sí podría producir una depresión respiratoria un poco prolongada y porque se puede asociar a una hipotensión severa. Con el fentanil voy a hacer pues más rápido todavía. Diré dos cosas específicamente. Se puede usar, es seguro utilizarlo en niños, pero sí hay que tener en cuenta que puede tener un efecto cronotrópico negativo. Por eso se sugiere muchas veces una premedicación con un vagolítico, con una atropina en este caso, o un glicopirronio. Esto es más de literatura americana, sí estoy de acuerdo con esto, pero con el caso del fentanil, en contexto de utilizarlo incluso como coayudante, que se puede utilizar como coayudante netamente con propofol en un contexto de una intubación endotraqueal, sí se considera que en los niños, sobre todo los menores de 6 meses, hacer una premedicación si se está utilizando este fármaco. Bueno, no se me pidió hablar sobre los relajantes neuromusculares, pero me pareció importante tocarlos. Y la pregunta que nos hacemos es si se requiere un bloqueante neuromuscular para un procedimiento quirúrgico en un paciente pediátrico. Y esta pregunta se hace en el contexto porque, bueno, muchas veces o cada vez es más común utilizar dispositivos supraglóticos que nos eviten hacer la manipulación más directa de la cuerda o la vía aérea y entonces no necesitaríamos específicamente un relajante ahí, o porque incluso un fármaco como el propofol o como los opioides se crean unas condiciones fáciles para poder realizar una intubación endotraqueal. Y no contento con esto que acabo de decir anteriormente, se sabe que en los niños, sobre todo los niños menores de 2 años, 1 año, tienen una inmadurez neuromuscular muy significativa. Ya vemos cómo es la sensibilidad de los diferentes relajantes musculares cuando hablamos de la farmacocinética en el contexto de esa inmadurez neuromuscular. Y bueno, pues no está descrito hacerlo de forma cotidiana, pero sí hay algunos procedimientos en los cuales estamos en el contexto que hay que asegurar una vía aérea y tenemos un niño que tiene mucho riesgo en el contexto de realizar un broncoespasmo o algo así. Necesitamos hacer un manejo de vía aérea muy suave. Por ejemplo, en un niño con una displasia broncopulmonar, por ponerlo en este contexto, sí se podría utilizar, o en el contexto de que es un procedimiento quirúrgico que se requiere una relajación completa del niño, por ejemplo, una cirugía de cardio, una cirugía laparoscópica abdominal, sí está indicado utilizarlo. Pero sí hay que tener en cuenta que si utilizamos estos relajantes musculares, idealmente siempre
siempre tendríamos que tener un monitoreo específico. En este caso, por ejemplo, llamo un ejemplo como un tren de 4. De los relajantes neuromusculares, idealmente por todas las características en cuanto a todo esto que puede afectar la farmacocinética, idealmente deberíamos utilizar en niños relajantes neuromusculares que no tengan tanto efecto o no tengan tanto metabolismo hepático o metabolismo o eliminación renal. Idealmente utilizar los relajantes como el atracurio, cisatracurio, que tienen un efecto más seguro por la degradación que tienen que ver con un metabolismo de degradación de Hoffman, que es eliminación dependiente del pH y de la temperatura. La succinilcolina es un fármaco que definitivamente yo considero a nivel personal que va a desaparecer, porque es un fármaco que tiene muchas reacciones y que no solamente en niños con distrofia musculares va a predisponer a una hipercalemia o una rhabdomiolisis, sino que en lactantes a veces con predisposición a presentar esto lo puede presentar. Entonces algo, incluso un poco si hay cuestionamientos sobre el uso de bloqueadores neuromusculares en niños, el uso de succinilcolina a veces está mucho más cuestionado. Y ya para terminar, hablemos rápidamente sobre los anestésicos inhalados. Sí se sabe, o hay un punto específico, y es que los niños van a requerir más volumen de anestésicos inhalados cuando hacemos los niños, sobre todo los infantes y los recién nacidos. Se hablan de que van a requerir tienen un requerimiento, un aumento de la CAMPA, aproximadamente un 30%. Todos estos requerimientos que estoy comentando acá tienen el componente farmacocinético y farmacodinámico que son importantes. Desde el punto de vista farmacodinámico, ahorita lo vamos a observar, pero todas estas variaciones anatomofisiológicas hacen de que los procesos que tienen que ver, como son la adaptación para hacer la inducción, la redistribución, el metabolismo o el aclaramiento, tenga unos tiempos totalmente diferentes con respecto a los del adulto. Aquí quería mostrarle que la inducción en los niños va a ser mucho más rápida y está específicamente relacionada por esto que les pongo acá. La frecuencia respiratoria, el índice cardíaco y la irrigación de los tejidos va a ser mucho mayor, y esto está relacionado directamente con la velocidad de la inducción. ¿Por qué específicamente esto? Porque como les mostraba acá, los factores que predisponen a la captación del fármaco a nivel alveolar son principalmente la concentración inspirada del agente inhalatorio, el coeficiente de sangre-gas, la ventilación minuto y el flujo sanguíneo pulmonar. Y como vemos, la frecuencia respiratoria en los neonatos está aumentada. Esto hace que cuando miremos la proporción entre volumen, entre la ventilación alveolar y la capacidad residual funcional, es decir, la cantidad de aire que queda aquí luego de una expiración que corresponde al volumen de reserva expiratorio y al volumen residual, hay una desproporción significativa con respecto a los adultos. En un adulto, esa proporción de volumen, ventilación alveolar y capacidad residual funcional es de aproximadamente 1.5 a 1. En cambio, en los niños llega a ser aproximadamente de 5 a 1. Esto hace que la captación de gas sea más significativa en conjunto con estos otros dos puntos que le comento acá. Y bueno,
como le comentaba, desde el punto de vista farmacodinámico, a pesar de que las propiedades de los gases son iguales para los niños o los adultos, sí vemos cómo las CAN bajan o son diferentes en los adultos con respecto a lo de los niños. Acá quería comparar la CAN más o menos que se maneja en los adultos para los diferentes gases y la CAN que se manejan en los niños para los diferentes gases también, dependiendo a las etapas. Y vemos cómo se tiene un poco más requerimiento, que podría llegar a ser hasta un 30%. Realmente esto no se sabe muy bien por qué o cuál es el motivo específico, pero sí se sabe que hay diferentes variables que influyen en todo este proceso, como tiene que ver la madurez del sistema nervioso central, la mayor proporción de agua en el cerebro del niño, o cambios con respecto a la solubilidad de los agentes inhalatorios por la edad con respecto a la sangre. En fin, sí es cierto que puede incurrir en esto. Y a pesar de que sí hay requerimientos más de volumen, hay un punto muy importante que hay que tocar, y es que si vamos a utilizar los gases anestésicos como inductores en este caso, no está bien que lo iniciemos inmediatamente a dosis muy elevadas. Esto lo digo porque pues muchas veces se observa que se hace esto en el quirófano. Lo ideal es hacer una elevación y una progresión rápida después de cada 5 respiraciones, iniciando con dosis de un volumen, por ejemplo, en este caso, poner ejemplo del ceborano de 1, 2 y cada 5 respiraciones, y aún progresando hasta llegar a un nivel de 6 aproximadamente, o de 5. Esto, pues, porque en los niños puede haber más reactividad y le puede producir un broncoespasmo más fácilmente. Ya no voy a hablar más específicamente. Aquí les dejo esta tabla con las principales características o las características más relevantes de los diferentes fármacos que se utilizan como halogenados o inhalatorios en nuestro uso. Hasta aquí voy a dejar esta presentación. No sé si quieran hacer algún comentario.